¿Qué tal, mis queridos colegas abogados, apreciados estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa de la ciudad de Caracas, en Venezuela? Bienvenidos todos, público en general interesado en el estudio, en conocer las ciencias penalísticas. Bienvenidos a este canal, tu canal de actualidad penal. El día de hoy proseguimos con nuestro estudio en cuanto a la cátedra de Derecho Penal 1 y vamos a adentrarnos, vamos a comenzar con este tema número 2, 3, 4, 5 que le corresponde desarrollar a los grupos correspondientes. Vamos a iniciarnos en el estudio de la teoría general del delito. Hasta el momento, en nuestros primeros videos, hemos podido ir desarrollando y viendo lo que es el derecho, la importancia que tiene el derecho para una sociedad. Dijimos que una sociedad sin derecho es totalmente vacía y un derecho sin sociedad es totalmente ciego, ¿no? Es decir, hay una relación intrínseca entre una institución y la otra sin la cual una no puede sobrevivir en la ausencia de aquella. Hemos definido el derecho penal como esa pequeña porción del derecho, la importancia del derecho penal, la función que cumple el derecho penal en un Estado democrático y social de derecho, de justicia. Hemos visto las diferencias entre medidas de seguridad y la pena propiamente dicho. También hablamos de la importancia que tiene la pena como instrumento más eficaz o más efectivo para intervenir una sociedad y modificarla. Y señalábamos que en el Estado democrático y sobre todo en el Estado de Derecho la pena no puede ser concebida como una manifestación del poder del Estado al servicio de la defensa social, sino que la pena debe ser concebida, debe ser internalizada a la luz del siglo de hoy, siglo XXI, año 2021, como un instrumento de progreso y desarrollo del hombre que vive en sociedad y que por ende el derecho penal no puede ser utilizado como una maquinita productora de normas penales para pretender resolver todos los conflictos sociales. De allí la importancia de analizar los distintos principios contenedores del derecho penal como es o como fueron en su oportunidad. Hablamos del principio de culpabilidad, del principio de la pena humanitaria, del principio del bien jurídico. Hablamos e hicimos mucho énfasis en el principio de legalidad y sus distintas categorías o garantías materiales. Hablamos también del principio de la última ratio y del carácter fragmentario del derecho penal. Analizamos las características del derecho penal, decíamos que en una institución de derecho público totalmente autónoma, de carácter imperativa, si usted limita o suprime el carácter imperativo del derecho penal, la norma jurídica penal se hace letra muerta. Y también hablamos del carácter valorativo del derecho penal. Vimos cada una de las fuentes del conocimiento y decíamos que la ley formal emanada de parte del poder legislativo, un órgano legislativo totalmente legítimo, es el ápice del ordenamiento jurídico penal. Es por excelencia la ley formal la fuente principal y única del derecho penal y analizamos, vimos, hablamos de la analogía, hablamos de las costumbres, las distintas formas de costumbres o clases de costumbres, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho como fuentes mediatas o indirectas en el ámbito jurídico penal. Y finalmente tocamos los temas relativos a la ley temporal, los problemas de sucesión de leyes penales y la ley temporal en el espacio, la ley penal en el espacio. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los temas que para mí es la mayor pasión, es lo más bonito de las ciencias penalísticas, como es la teoría general del delito. Vamos a desarrollar el concepto del delito y vamos a hacer una breve introducción en cuanto a los elementos que son comunes y estructurales del delito. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación penal, decisión cuyo link yo les voy a dejar, justamente ustedes pueden hacer clic allí, aquí debajo del monitor, allí está el link de la sentencia que estamos o que voy a mencionar, trayendo a colación al Tribunal Supremo de Justicia la doctrina del doctor Francisco Muñoz Conde, catedrático de la Universidad de Salamanca en España, modelo a seguir en el ámbito del derecho penal. Ha definido la teoría general del delito como todo sistema categorial, clasificatorio y secuencial que peldaño a peldaño y partiendo del concepto de acción va esbozando todos los elementos comunes
a cualquier forma de aparición del delito. Pues bien, imaginemos por un momento a Pedro y Juan. Pedro y Juan son hermanos gemelos. Como hermanos gemelos, ellos tienen características comunes, tan similares una de la otra, que incluso hasta los propios padres en determinadas ocasiones llegan a confundirlo. Pero así como Pedro y Juan son hermanos gemelos y tienen características comunes, cada uno de ellos tiene características particulares. Cada uno de ellos tienen formas de pensar diferentes, cada uno de ellos tienen gustos distintos. Uno quiere ser abogado, el otro quiere ser un experto en artes culinarias. Tienen sus propias pasiones. Lo mismo sucede con los tipos penales que están previstos en el Código Penal y en las leyes penales colaterales vigentes en un estado. Cada una de las figuras delictivas o de las conductas que están tipificadas en el sistema penal tienen características tan particulares, tan distintas, peculiaridades tan diferentes unas de otras, que inclusive establecen o se consagran para cada una de ellas penalidades de distinta gravedad. Por ejemplo, vamos a hacer mención al homicidio y al femicidio. El homicidio, a diferencia del homicidio, tiene sus propias características y particularidades. El homicidio es la consecuencia dramática, por ejemplo, de colocar a la mujer en una situación de subordinación, de indiferencia, de discriminación, frente al absurdo poder superior que absurdamente la cultura patriarcal nos ha otorgado a nosotros los hombres. En el femicidio, el sujeto activo, el victimario, por lo general, es siempre un hombre, la pareja. La víctima será siempre, conditio sine qua non, condición sine qua non, será siempre una mujer, una fémina. El homicidio, como dije anteriormente, es la consecuencia dramática y social del acto sexista. Responde siempre a un acto sexista. Pero el homicidio no. El homicidio es el acto mediante el cual se da muerte a un tercero de una manera dolosa o de una manera culposa. Pero tiene características particulares que lo distinguen del femicidio. El sujeto activo y el sujeto pasivo son indeterminados, sujetos activos o pasivos indeterminados. Y está regulado en una ley ordinaria, que es el Código Penal, artículo 405 y siguientes, mientras que el femicidio está expresamente regulado en una ley creada para tal fin, que es hoy por hoy la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, si bien es cierto, tiene características particulares, ambas figuras delictivas también tienen características generales o comunes a cualquier forma de aparición del delito. Por ejemplo, tendrán características comunes con la extorsión, con el delito de secuestro, con el delito de violación, con el delito de abuso sexual con o sin penetración, con el delito de legitimación de capitales, con el delito de sicariato, etcétera. Y son justamente esas características comunes la esencia del concepto del delito. Pues bien, las características particulares o individuales de cada tipo penal le corresponde analizar y estudiar a la parte especial del derecho penal, que ustedes verán en los trimestres sucesivos, mientras que las características comunes o generales del delito le corresponde estudiarla a la parte general del derecho penal, es decir, a la teoría general del delito. Y justamente una de las principales tareas o de los principales objetivos que se traza la teoría general del delito al momento de construir un concepto de delito es determinar cuáles son esos elementos generales, esos elementos comunes que debe tener o contener todo comportamiento humano para que pueda calificar como delito y ser combinado con la sanción específica de la pena. Para ello, la teoría general del delito va a partir siempre, en nuestro caso venezolano, del derecho penal escrito. Es decir, parte siempre del derecho penal vigente, lo que conocemos como el derecho penal positivo. De manera que cualquier postura que usted adopte en pretender construir un concepto del delito al margen del derecho, lo colocará en un plano religioso, ético, moral, filosófico, pero nunca en el plano de lo jurídico. En clases pasadas, una de nuestras estudiantes, Gabriela Carrasco, en su exposición,
partiendo o tomando como fundamento el artículo 1 del Código Penal venezolano, definía el delito desde el punto de vista de una noción meramente formal. Ella y buena parte de la doctrina definen el delito como todo hecho expresamente previsto en la ley como punible, o lo que es lo mismo, todo hecho que la ley sanciona mediante la amenaza de una pena. Como se puede observar, de esa mera definición formal del delito no se logra visualizar para ninguno de nosotros cuáles son los elementos comunes a cualquier forma de aparición del hecho punible. Es decir, es una definición meramente formal en palabras del doctor Artiaga Sánchez, si bien es una definición acorde con un Estado moderno, con un derecho penal liberal, con un derecho penal de garantías, o una definición de vanguardia con el principio de progresividad de los derechos humanos, lo cierto es que al final del camino es una definición meramente tautológica. En palabras de Artiaga Sánchez, en palabras de este docente, es una especie de caja vacía, es decir, requiere de una complementación, de una noción que complemente el contenido material de ese hecho que la ley justamente califica como delito. Para ello, podemos observar a lo largo de todo el contenido de los preceptos penales que componen los códigos penales de cada estado. En el caso venezolano, tenemos, por ejemplo, el artículo 61, en donde el propio legislador, la propia norma jurídica penal va añadiendo una serie de términos, una serie de expresiones que le van dando contenido justamente a ese comportamiento humano. Es decir, por ejemplo, veamos el artículo 61 del Código Penal venezolano. Les recuerdo a todos mis estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa que para cada una de nuestras clases debemos de tener a nuestra disposición el Código Penal venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal y evidentemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fijémonos en lo siguiente. El artículo 61 establece que nadie puede ser sancionado o castigado como reo de un delito si no ha tenido la intención de cometer el hecho, salvo excepcionalmente que la ley se lo disponga como consecuencia o se lo atribuya como consecuencia de su acción o de su omisión. Y más adelante, en su última parte, señala que las acciones y las omisiones se presumen siempre voluntarias, salvo se demuestre lo contrario. Es decir, el propio legislador, la propia ley penal va añadiendo una serie de elementos normativos que son exigidos en cada tipo penal para que un determinado comportamiento humano activo u omisivo pueda efectivamente calificar como delito. De tal manera que, de acuerdo con nuestra legislación, en este caso tan particular como es el artículo 61, que recoge, por cierto, el principio general de la responsabilidad penal a título de dolo, es decir, que el 99% de los tipos penales en nuestra legislación son dolosas o intencionales, mientras que probablemente un 1% son culposos, es decir, son producto de la acción imprudente, de la negligencia o de la imprudencia del actor. El legislador ha considerado como las más relevantes características del comportamiento humano a los efectos de que pueda ser considerado como delito el dolo o la culpa y la voluntad. Es decir, el dolo o la culpa, pero no pueden converger ambas cualidades en un mismo comportamiento humano. El comportamiento humano o bien es doloso, se tiene la intención de, o bien es culposo. No se tuvo la intención de ejecutar esa conducta, pero se ejecutó por imprudencia. El resultado es producto de la imprudencia, de la violación del deber de cuidado. Entonces, como características relevantes del delito, tenemos que el mismo debe ser o tiene que ser doloso o culposo. La O es una conjunción disyuntiva y voluntario. La I es una conjunción copulativa que denota una cosa y necesariamente la otra. Y la voluntad de comportamiento tiene necesariamente que ser así. Es decir, todo hecho que califique como delito tiene que ser necesariamente el producto del libre albedrío del sujeto.
Hay situaciones, hay circunstancias que excluyen la voluntad del hombre. Esto lo vamos a ver más adelante. Excluyen la voluntad del comportamiento humano, como es, por ejemplo, la fuerza irresistible, como son los actos reflejos y como es el sueño sugestivo. Estos elementos circunstanciales excluyen el libre albedrío. Y si estos elementos excluyen la voluntad, entonces se excluye la acción. Y si no hay voluntad, no hay acción. Y si no hay acción, no existe absolutamente nada que comporte interés para el derecho penal. Será algo así como matar una mosca. Pues bien, lo que interesa por ahora es que estas tres características, el dolo o la culpa y la voluntad, son las características más relevantes, pero a su vez son o representan una pequeñísima porción de las características generales del delito. Por lo tanto, le corresponde al jurista, le corresponde a usted prosigo de inmediato. Estas son las cosas que sobrevienen cuando estamos en directo en una conferencia y no tomamos la precaución de apagar nuestros teléfonos o ponerlos en pausa. Entonces, por ahora, lo que comporta interés para nuestra materia por el momento en esta pequeña introducción a la teoría general del delito es saber que es usted docente, es el jurista, es el especialista en ciencias penales, es la ciencia del derecho penal a quien le corresponde elaborar las características generales o comunes a todos los delitos en particular. Y esa ha sido justamente la labor que ha venido desempeñando desde mediados del siglo XIX las ciencias del derecho penal alemana, que ha tenido por una gran notoriedad y una gran influencia en la doctrina española, italiana y, por supuesto, en la doctrina y en la jurisprudencia, inclusive latinoamericana, en el caso nuestro venezolano. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos de manera inmediata con nuestra segunda parte.